Esta va a ser la última gran pelea del 2024. El argentino Fernando "El Puma" Martínez va a hacer defensa de su título mundial supermosca de la AMB el 31 de este mes, ya la próxima semana, mis amigos. Se la va a rifar en Japón otra vez contra el japonés Kazuto Ioka. Una vez más el argentino vuelve a ir a Japón a hacer la defensa de su campeonato mundial en lo que quizás sea la pelea más importante en la historia del boxeo argentino. El Puma Martínez, sin duda alguna, es de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos. Lo ha demostrado y en Richie Blog lo apoyamos. Puma Martínez llamó la atención mundial en el 2022 cuando enfrentó al filipino Jerwin Ancajas. El Puma Martínez se enfrentaría al filipino en los Estados Unidos y esa noche dio una pelea perfecta y le dio una paliza al filipino, logrando convencer a los jueces para al final llevarse el campeonato mundial supermosca de la IBF. El argentino también volvió a ganarle al filipino en la revancha 7 meses después, para no dejar ninguna duda, y también le ganó por decisión unánime. Y cuando peleó contra Kazuto Ioka por primera vez, logró el triunfo más importante de su carrera al unificar los títulos supermosca, AMB y de la IBF, llevándose a la victoria por decisión unánime. Martínez es el cuarto campeón mundial unificado argentino. Se suma al santafesino Carlos Monzón, que fue campeón del Consejo Mundial de Boxeo y de la AMB. Se suma al mendocino Hugo Pastor Corro, campeón de la CMB y de la AMB, y el bonaerense Sergio Maravilla Martínez, campeón de la CMB y de la Organización Mundial de Boxeo, todos ellos en la división de los medianos. Nicolino Loche también fue el protagonista de la última alegría mayúscula que regaló un boxeador argentino en Japón. El intocable Nicolino Loche batió al hawaiano Paul Takeshi Fuji el 12 de diciembre de 1968 en Tokio, Japón, y consiguió el título superligero de la AMB. Y el fanático de Boca Juniors Fernando "El Puma" Martínez ya está en el nivel de los boxeadores argentinos más grandes de todos los tiempos. Hizo historia y se convirtió en leyenda cuando le ganó a Ioka el pasado 7 de julio de este año. El argentino se impuso en las tarjetas 116, 112, 117, 111 y 120, 108, tras protagonizar una pelea que fue mutando con el correr de los rounds. Kazuto Ioka poseía en ese entonces el cinturón de la AMB y lo despojaron muy justamente. Los dos se dieron con todo, pero el Puma fue mucho mejor boxeador desde mi perspectiva. Desde el round 1, el Puma mostró un boxeo muy agresivo, muy temerario. Ese estilo logró debilitar la confianza del japonés, quien sintió la presión del público, porque al final de la pelea gran parte del respetable público japonés ovacionaba al argentino y no al japonés. ¡Qué gacho! El Ota City General Gymnasium de Tokio será el recinto para la revancha entre el argentino y el japonés. El argentino viajará a Japón como campeón AMB para defender la correa negro y oro tras haber sido despojado recientemente de su cinturón de la IBF. En noviembre la IBF le quitó el cinturón al Puma. Pero el 31 de diciembre, no se les olvide, es la última gran pelea de este año, de este 2024, que ha sido muy bueno para el boxeo. El Puma Martínez tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, y está invicto. Campeón mundial de la AMB de los Super Mosca, mide 1,57 metros y tiene 163 centímetros de alcance. Nació en Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina, y es un peleadorazo en toda la extensión de la palabra. El veterano Kazuto Ioka, por su parte, tiene 35 años, tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, 3 derrotas y un empate ante el mexicano Joshua Franco. Tiene una altura de 1,64 metros y un alcance de 164 centímetros. Ha tenido también sus escándalos el japonés. A pesar de estar peleando en Japón, el japonés no se lleva nada bien con las autoridades japonesas porque ha tenido ya escándalos. Ha tenido 2 escándalos por supuesto dopaje con marihuana. El primer escándalo fue en el 2018 y el segundo en el 2020, cuando le ganó al japonés Kosei Tanaka por nocaut técnico. Hizo enfadar en esa ocasión a mucha gente importante en Japón. El
El japonés se ha casado 2 veces, su primer matrimonio fue con una estrella de pop de Japón, se divorció y renunció al boxeo, pero su renuncia fue solamente de 1 año. Regresó al boxeo en el 2020 para convertirse en campeón mundial, se volvió a casar y a sus 35 años ha dicho que si vuelve a perder contra el Puma este 31 de diciembre, se retira para siempre del boxeo y esta vez sin retorno. Esta puede ser la pelea del adiós para Kazuto Ioka, porque no se ve que el argentino quiera renunciar tan fácilmente a la gloria que se la ha ganado a pulso. El argentino inclusive dice que va a noquear a Ioka. Escuchen. No, estamos preparando más, la verdad que más que antes, porque bueno, sabemos que ya lo conocemos, fue un campeón durísimo, es un campeón durísimo y la verdad que estamos laburando más que antes todavía y yo todavía me siento muchísimo mejor porque agarré bastante experiencia con él y bueno, creo que en esta pelea puede haber un knockout. Estamos seguros que esta va a ser la última gran pelea del año y te recomiendo que no te la pierdas porque va a estar muy limítrofe, muy dramática, así como nos gusta. Esta pelea en Japón la están vendiendo como la gran venganza y como ustedes saben, las peleas en Japón están muy duras de ganar para los visitantes. Casi siempre los jueces favorecen a los japoneses. En esta ocasión no creo que los jueces sean parciales con el japonés, así como no lo fueron en su primer pelea. A Ioka no lo quieren las autoridades ni los promotores en Japón por ser conflictivo y egocéntrico, y quizá esta sea la última vez que vamos a ver a Ioka en un ring. Por el contrario, si el Puma Martínez le vuelve a repetir la dosis al japonés, la siguiente pelea lógica sería contra el tejano Jesse Bam Rodríguez, una pelea que estaría para la antología. Puma Martínez contra Jesse Bam Rodríguez sería una excelente pelea, un sueño hecho realidad, y creo que el Puma sí puede llevarse al Bam a la distancia. Creo que el Puma sí le puede ganar por puntos, porque es lo que siempre hace, llevarse a los boxeadores a la distancia. El Puma es un especialista para congelar los rounds, es un especialista para atacar a su rival con una ráfaga certera de golpes y después aguantar, contragolpear con golpes de poder hasta minar a su rival. El argentino es bien inteligente, se saca muy bien los golpes y una pelea contra el Bam Rodríguez sería la locura, ¿no lo creen ustedes, mis amigos? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y no te has suscrito, este es el momento de suscribirte al canal para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Suscríbete ahora mismo para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores para Año Nuevo. 31 de diciembre, la próxima semana por la madrugada, martes 31 de diciembre por la madrugada, la última gran pelea de este año, no se la pierdan. Y para el 8 de enero podremos ver por DAZN el regreso del campeón de la IBF de los pesos cruceros, el australiano Jay Opetaia, que está invicto y tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, tiene 29 años y posee una efectividad noqueadora en sus puños de más del 76%. Campeón de la IBF, campeón de The Ring Magazine en los pesos crucero, Opetaia no la va a tener fácil. Ante él está el boxeador de Nueva Zelanda, David Nika. Está invicto y tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Es campeón de Asia por parte de la WBO y campeón intercontinental de peso crucero por parte de la IBF. La pelea será en Australia y va a estar buena. Es de esas peleas de bajo perfil con el potencial de ser un gran espectáculo. Y para el 15 de febrero, otra pelea que ya está confirmada es el tirazo entre el gato Jack Catterall, el gato inglés, contra Arnold Barboza Jr. Es una pelea muy interesante. El inglés Catterall le acaba de ganar al estadounidense Regis Prograis en Manchester. Esa pelea se la llevó el gato por decisión unánime. Por mucho, mis amigos, creo que esta es la pelea más difícil para Arnold Barboza Jr., quien viene de ganarle a Carlos Ramírez por decisión unánime el 16 de noviembre de este año en Arabia Saudita, en una pelea un tanto desabrida.
pero sabemos que aquí en Richie Blog hay fanaticada de Arnold Barbosa Jr. y del Gato, por eso creemos que esta noticia es de interés para ustedes. Hay muchas cosas interesantes alrededor de esta pelea, sobre todo que va a ser en Inglaterra, y si Barbosa, quien ya está en sus 33 años, aún quiere hacer algo importante en los superligeros, esta pelea representa la puerta de entrada a las peleas millonarias que tanto quiere. Otro atractivo que le veo a este tiro es que el ganador enfrentará a Devin Haney, según lo que hemos investigado en las redes sociales. El 2024 cierra tremendo, mis amigos, y ya vieron, el 2025 también inicia con todo, y por si fuera poco, el 1 de febrero tendremos a David Benavides contra David Morrell en la guerra de los Davides, y en esa misma cartelera está Brandon Figueroa contra Stephen Fulton 2, la revancha, y también en la misma cartelera nuestro perro chulo Isaac el Pitbull Cruz va contra el mexicano Ángel Tashiro Fierro en una guerra entre mexicanos que va a estar muy dramática y limítrofe. Hay muchísimo box, hay muchas noticias, por eso es importante que estés suscrito a Richie Blog para que estés siempre bien informado de lo que está pasando en el mundo del boxeo. Esta pelea del Gato contra Barbosa va a estar muy buena por todo lo que se juega, y mi pronóstico para la pelea del Gato inglés contra Barbosa Jr. es que gana el Gato por decisión dividida. Barbosa me ha dejado con mal sabor de boca con sus últimas dos peleas, donde lo vi lento y sin poder. El Gato, por su parte, es ágil, va a pelear en su casa, tiene un récord profesional de 30 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota ante su compatriota Josh Taylor en el 2022. Tiene 31 años, es un estilista muy efectivo, boxea muy chulo, es un deleite verlo pelear, tiene mucha puntería, corta muy bien el ring, boxea bien hacia atrás, algo que a Barbosa le cuesta mucho trabajo, boxear hacia atrás. El Gato es más hábil que Barbosa y pelea en su casa. En este tiro de Barbosa contra el Gato, ya les dije, le voy al británico, y ustedes queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. La pelea será en Manchester, va a ser en Inglaterra, va a estar buena, hombre, y será una buena prueba para Barbosa, porque los detractores de Barbosa por una parte dicen que su récord está inflado y que Barbosa no se ha enfrentado a nadie. Eso es lo que dicen los detractores de Barbosa. Barbosa tiene 31 victorias, 11 de ellas por nocaut, está invicto, y el ir a Inglaterra para medirse contra el Gato va a ser la pelea más difícil de toda su carrera hasta el momento, eso sí. Y si le gana al Gato y da el batacazo, mis respetos. El 15 de febrero en Manchester será la gran pelea, y ustedes, ¿a quién le van? Los leemos a todos. Y por si fuera poco, mis amigos, febrero del 2025 también nos va a traer la revancha entre Artur Beterbiev y Dimitri Bivol, una revancha necesaria. La cartelera de Beterbiev contra Bivol está increíble, porque de coestelar van Daniel Dubois contra Joseph Parker, está también Shakur Stevenson contra Floyd Schofield, quien le comió el mandado al Camarón Cepeda. También en la cartelera está el campeón de la WBC Carlos Adames contra el inglés Hamza Shiraz, un tirazazazo, y por supuesto Vergil Ortiz contra Israel Madrimov, que va a ser un tiro espectacular, limítrofe y violento. También pelean en la misma cartelera Callum Smith y el gigante chino Shilei Shank, una cartelera por demás espectacular, cortesía del tío Turkis. Riyadh Seasons The Last Crescendo en Arabia Saudita el próximo 22 de febrero del 2025. Y para terminar este video programa, que ha tenido de todo un poco, les traigo a este futuro campeón de los pesos pesados. ¿Saben quién es este boxeador? Su nombre es Moses Itauma y tan solo tiene 19 años. Este boxeador es el próximo campeón de los pesos completos. Moses es de Eslovaquia y tiene, ya lo dije, tan solamente 19 años y pelea como un veterano. Tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut, nacionalizado inglés. Tiene facultades muy interesantes, se sabe mover muy bien a pesar de estar tan pesado, se mueve muy bien, se mueve muy rápido, sabe fintear, pelea hacia atrás. Su última pelea la terminó en el round 1 en pocos segundos. Peleó en Arabia Saudita en la cartelera de Tyson Fury contra Usyk 2 y noqueó a Dempsey McKean, y este es el séptimo knockout que ha hilado este joven prospecto de 19 años en los pesos completos, Moses Itauma. Ten por seguro que vamos a saber más de él conforme vayan pasando las carteleras. Este joven es el próximo campeón mundial de los pesos completos, un prospecto muy interesante. ¿Lo conoces?
Y esto es todo por el día de hoy, mis amigos. Si este video te ha parecido interesante, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, gracias por ayudarme a estar aquí con la banda del 58 y con esta maravillosa audiencia. Es un placer crear contenido para ustedes. Si quieren que platiquemos de algún tema, de algún boxeador en particular, haznoslo saber con un comentario. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.